Entre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Primera temporada, directoras de cine colombiano. Antes de disparar, recapacita. Cuenta hasta 10. ¿O nosotros o ellos? Nosotros y ellos. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Fue un tallador desde niño tremendo. Un virtuoso total, sin escuelas de nada. Él le gustaba sentirse distinto. Una persona enigmática. Un grande seduttore, un Don Giovanni. Mi nombre es Daniela Henao y a propósito de nuestra invitada de hoy, Daniela Abad Lombana, acabamos de escuchar algunos fragmentos de The Smiling Lombana, su más reciente película. Hola Daniela, gracias por estar en De la Urbe, bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, Daniela es una directora de cine colombiano, es mayormente conocida por su documental codirigido con Miguel Salazar, Carta a una sombra, y este documental está inspirado en el libro de Olvide que seremos de Héctor Abad Faciolince, su padre, y cuenta la vida de su abuelo Héctor Abad Gómez, sus logros, su vida familiar, política y finalmente su asesinato. Recientemente, Daniela trabaja en una nueva película, The Smiling Lombana, que ahora explora la vida de su abuelo materno, Tito Lombana. Dani, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso con la nueva película. Uh-huh. Bueno, The Smiling Lombana acabamos de estrenarla ahora en el Festival de Cine de Cartagena. Fue una película que hicimos en más o menos 3 años, que fue más o menos lo mismo que nos demoramos haciendo Carta a una sombra. Eso es aproximadamente lo que uno se demora. Suena muy largo, pero no es tan largo. Es una película que hicimos gracias al FDC, que es un fondo que da el Estado, y a otros apoyos. Y fue un proceso, digamos, distinto porque era la primera vez que yo dirigía sola un documental. Aunque Miguel siempre me apoyó y siempre estuvo pues como a mi lado produciendo, siendo pues como el productor, como el que protegía la historia que yo quería contar. Fue un proceso más difícil también, es una historia familiar, pero es una historia, digamos, mucho más polémica, más difícil de contar, en la que mi familia no quería participar, a la que se opusieron por mucho tiempo que yo realizara. Entonces digamos que el proceso también fue largo y difícil en ese sentido, como en un sentido afectivo, pues. Algo parecido pasó con Carta a una sombra, pero en Carta a una sombra era más fácil porque de alguna forma mi familia paterna sí estaba dispuesta a contar esa historia, que era una historia menos difícil de contar en el sentido de que The Smiling Lombana tiene como unos conflictos morales que para mi familia materna eran difíciles de enfrentar. Pero bueno, finalmente mi terquedad se impuso y logramos hacer la película. Sí, Daniela, antes estudiaste medicina. ¿Cómo cambia el rumbo para dedicarte al cine? ¿Era algo que habías pensado desde antes o esa pasión la encontraste en el camino? No, a mí siempre me gustó el cine desde muy chiquita. Yo veía muchas películas con mi mamá, incluso Luis Alberto Álvarez, que no sé si sabes quién era, que era un crítico pues de cine. Sí. Creo que uno de los fundadores pues del Colombo Americano. De alguna forma yo creo que eso me influenció mucho y veíamos muchas películas, pero en el momento de escoger como la carrera, creo que inicialmente fui muy cobarde. Cuando uno es más joven es muy cobarde muchas veces con las decisiones y se deja guiar como por muchas ideas sociales, digamos. Claro. Entonces, cuando escogí medicina, la escogí porque estudiar cine me parecía rarísimo, porque había investigado un poco cómo estudiar y no había manera, como que no había universidades o todas eran demasiado caras. Claro. Entonces, finalmente decidí estudiar medicina, pero en el transcurso de esos estudios, pues, que hice 2 años de medicina, me di cuenta que definitivamente no era capaz de ser médica, que me aburría, que quería era ver películas y hacer películas, o por lo menos ver películas. Un médico no tiene tiempo de hacer nada. Sí, no tienen tiempo de nada. Entonces, finalmente me salí de la carrera y me fui a estudiar cine. Y de esa manera también, ¿cómo han influido los viajes y los países en los que has vivido en tus perspectivas creativas?
mucho. Yo he vivido gran parte de mi vida por fuera, ya no me quiero mover más. Digamos que para mí es importante, creo que para todo el mundo es importante como encontrar un lugar en el que uno se siente bien, en el que uno se quiera quedar a vivir. Sí. Pero viví durante mucho tiempo en Italia, allá hice pues todo el colegio prácticamente, y viví también en España. Y uno de los temas, digamos, que a mí siempre me ha obsesionado es un poco el tema como de la identidad, como de la pertenencia a un lugar, de la personalidad de alguna manera. Entonces creo que eso me ha influido mucho, como esa sensación de ser inmigrante y de no pertenecer a ninguna parte en concreto. Es algo que creo que me ha influenciado mucho en las ideas fijas que he tenido. Pues. Sí. Y respecto a esa identidad también, pues nace esa curiosidad como, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Qué pasó con esa parte de mi familia que no está? Nos gustaría hablar entonces de eso, como ¿qué escuchabas acerca de tus abuelos cuando eras niña y cómo nace en ti esa curiosidad por reconstruir su memoria? Yo creo que eso es una curiosidad que casi todo el mundo tiene. Lo que pasa es que tal vez no todo el mundo la expresa de la misma forma, pero yo creo que esa búsqueda, digamos, de los orígenes es algo bastante común. No creo que sea algo como particular en mí. Fue la manera en que encontré, digamos, un camino para empezar a hacer películas, y creo que era un camino de alguna forma tal vez más fácil incluso, porque eran historias, digamos, que me implicaban personalmente desde muy cerca, y que era fácil para mí que me emocionaran. Y en el caso pues de Carta a una sombra no fue una idea mía, ni siquiera la de hacer esa película. Pues yo sí tenía interés en Héctor Abad Gómez, pero digamos que ese interés ya se había saciado lo suficiente con el libro del olvido que seremos. Entonces realmente fue más como algo que se presentó y que, digamos, yo acepté también como por mi familia, no solamente por mí, sino como por estar presente en una historia que los iba a representar y que yo quería proteger de alguna forma. En el caso de Smailin Lombana, Tito Lombana, que era mi abuelo materno, sí siempre me produjo más curiosidad, porque alrededor de él había como un tabú muy grande, un secreto que mi familia nunca había querido contar, y eso siempre es atractivo. Claro. En el caso de Héctor Abad Gómez, digamos que había una historia política, una historia muy cercana, digamos, a la historia de Colombia, aunque en la de Tito también, pero era mucho más público, era un personaje público. Tito Lombana es un personaje absolutamente desconocido. Entonces, no sé, tampoco, o sea, mis amigos me vienen gozando porque dicen que voy a hacer una saga familiar, que ahora siguen mis tías, que después mi mamá y mi hermano, pero realmente pues no, ha sido también, yo creo que una de las películas que se le van presentando, no necesariamente pues no sé, uno no controla las ideas que tiene. Entonces, no, eso se ha presentado así y yo lo he ido cogiendo, yo lo he ido haciendo de esa forma. Dani, y respecto a tus abuelas, me imagino que ellas fueron una fuente súper importante para ambas películas. ¿Cómo es tu relación con ellas? Sí, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque nadie nunca me la había hecho. Yo tengo una relación muy cercana con mis dos abuelas, pero sobre todo con mi abuela paterna, con Cecilia. Siempre, bueno, mis primos dicen que yo soy la preferida y creo que tienen razón. Seguro sí. Porque ella y yo nos parecemos mucho, incluso físicamente nos parecemos, y como en la personalidad nos parecemos y nos entendemos muy bien. Entonces su presencia siempre ha sido muy importante para mí, porque es un referente, digamos, es un referente de alguien mucho mayor que yo, o vieja pues, en el que yo confío mucho. Yo creo, digamos, no tengo tan idealizado en ese sentido como la juventud. Yo sí creo que la gente vieja tenga muchas cosas para enseñar y tenga mucha experiencia. Y entonces mi abuela, digamos, no solamente me ha servido desde el punto de vista creativo, sino también desde un punto de vista como vital. Muchas veces le pregunto cosas sobre la vida, le pido consejos, le cuento cosas. Ella y yo hablamos abiertamente de cualquier tema.
Entonces, su presencia ha sido importante, digamos, para mi crecimiento personal, no solamente creativo. Y en el caso de Laura, mi abuela materna, yo creo que ella sí, digamos que el proceso de hacer la película de Smiling Lombana, donde ella es la protagonista, diría yo, o la coprotagonista, pues, y la voz que narra casi toda la historia, hizo que nos acercáramos mucho. Creo que nuestra relación cambió mucho después de la película. Creo que ahora somos mucho más cercanas, creo que yo la entiendo mucho más y ella espero que a mí también. Y desde el punto de vista, digamos, de la película en sí, fue fundamental que ella aceptara después de mucho tiempo de rogarle, pues, hacer la película, porque realmente sin su voz la película era inviable. Sí. Entonces sí, esa es mi relación con ellas dos. ¿Y crees que debido a los hechos, pues, de la vida de tus abuelos, ellas fueron la cabeza de la familia en cada caso? ¿Tú crees que también ha influido en ti como crecer en un entorno así, como que ellas son la cabeza del hogar y... como de mujeres? Sí, en un entorno más femenino. No sé, no tengo ni idea. Es que siempre que me preguntan esas cosas de género no sé muy bien qué contestar. Incluso creo que ya no voy a volver a esos foros de mujeres, cine para mujeres, porque es algo que no ha sido muy consciente para mí en la vida. Pues yo no vivo pensando que soy mujer. Sí. Incluso mi relación, digamos, con lo femenino, pues yo no me siento ni siquiera me siento mujer, pues me siento como un ser humano, pues, pero no me identifico como con esa identidad de la mujer. Femenino. Entonces, no sé, pues mi abuela Cecilia sí creo que fue muy feminista, digamos, y yo me considero feminista, pues. El que no sea feminista en este momento pues está loco, pero no, seguramente sí me han influido, pero no por el hecho de ser mujeres, simplemente por lo que han hecho, digamos. Por el papel que han tenido. Igual sí han sido personas fuertes y que han tomado decisiones muy distintas para su época también. Sí, y ellas, ¿qué te decían sobre la película? Como tú les dijiste, voy a hacer una película sobre mi abuelo, y ¿cómo reaccionaron? Como te dije al principio, hacer Carta a una sombra fue fácil en ese sentido. Sí. Fue difícil en otros aspectos, pero fue fácil en el sentido, pues, digamos, de que mi familia aceptó con mucha tranquilidad hacer la película, y mi abuela Cecilia también. Incluso, pues, la entrevista que a mí más me gusta de la película es la entrevista a ella, que es en la cama desayunando. Sí. Ella y yo muchas veces desayunamos en la cama, entonces me parecía como un ritual bonito. Y fue muy tranquilo, y ella estuvo muy relajada, digamos, durante las entrevistas. Era pues como una conversación normal entre ella y yo. Pero en el caso de Smiling Lombana, mi abuela Laura sí estuvo mucho tiempo, se opuso durante mucho tiempo a que hiciera la película. Después accedió a que yo la hiciera, pero entonces ella no quería participar. Y finalmente, cuando accedió a que grabáramos su voz, fue un proceso muy difícil y muy largo. Tuvimos que grabar durante muchos días y muchas horas seguidas, a veces hasta las 4 de la mañana. Sí. Para que ella, digamos, un poco se olvidara de que estábamos grabando y se metiera en la historia y me contara con más tranquilidad. Pero muchísimas veces me hacía parar y me decía, no, esto no quiero que lo digas, ten cuidado con esto. También es difícil en las entrevistas, cuando alguien no quiere aparecer, explicarle cómo funciona la dinámica, digamos, de una grabación, y cómo funciona la edición de una voz, porque ella pensaba que todo lo que estaba diciendo entonces iba a quedar. Entonces, en ese sentido fue un proceso difícil, y todavía lo es. Es decir, después de que ella vio la película le sigue generando un impacto fuerte, y sigue no estando de acuerdo con que la hayamos hecho. A veces dice, ¿para qué accedí a que hiciéramos esto? Y la sola idea de que eso se vuelva público, digamos, que la angustia mucho. Sí. Y es comprensible porque es una historia difícil, pero también a mí me parece importante, digamos, superar como ciertos silencios que creo que son inútiles. Pues eso es una opinión, pues, mía, que ella no comparte. Claro. Y realmente, pues, cada una de tus abuelas a su manera representa la realidad de muchas mujeres de Colombia. Pues sí, ni siquiera de Colombia, del mundo, la situación que muchas mujeres tienen que vivir.
Sí, exacto. Y particularmente, digamos, el caso de mi abuela Laura, creo que es un caso muy común. Bueno, no, el caso de mi abuela Cecilia también. Son dos casos muy comunes, uno de una viuda, digamos, y no solo de una viuda, digamos que ellas no solo existen en relación a sus maridos, ellas existen de por sí por las decisiones que tomaron. Y en el caso de mi abuela Laura, digamos, es atípico porque ella fue una extranjera que se quedó viviendo en Colombia. Y eso tiene algo que ver con lo que hablábamos al principio y me preguntabas de haberse movido, de haber cambiado de país. También, pues mi familia materna viene de otras partes y han sido inmigrantes toda la vida. Entonces, sí. Cuando se alejó el barco que lo llevó a España, él despreció su propio país. ¿Qué dijo? ¿Qué? Adiós, Colombia de mierda. Corre la cinta. Dani, ¿hay algún detonante en tu vida, como algún momento que tú dices, como, tengo que hacer una película? ¿Hay algún momento que lo haya hecho como...? Pues yo creo que la vida práctica de alguna forma se impone, la vida real se impone más allá de que uno quiera hacer cine. Es también como, bueno, necesito hacer películas o necesito hacer cortometrajes o necesito grabar por una cuestión básicamente de dinero, pues, o sea... muchas veces, digamos, muchas veces uno hace películas por una obligación económica de tengo que producir dinero, aunque obviamente el cine no es el camino, no es un camino para hacerse ricos, ni mucho menos, pero digamos si esa es la profesión que uno escogió, pues es también un trabajo. Muchas veces uno piensa como en el cine, como en un hobby, no, ese es un trabajo de verdad, o sea, es a lo que uno se dedica para poder sobrevivir. Entonces muchas veces hacer una película, la idea de, por ejemplo, en este momento no tengo ninguna película y estoy empecinada en pensar, bueno, tengo que hacer una película porque si no, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿de qué voy a vivir? Entonces yo creo que muchas veces las ideas son una mezcla, digamos, entre ese lado como más creativo de tuve una idea, aunque yo no creo que tampoco las cosas surjan de forma mágica, como un golpe de inspiración, sino más bien de un trabajo constante. Y entonces es una mezcla entre ese aspecto como más creativo y un aspecto práctico de que estás obligado a hacerlo por razones de la vida real. Claro. Y respecto a eso, desde tu perspectiva, ¿cómo es producir una película en Colombia? ¿Qué tal está la situación para hacer cine? Pues hacer cine siempre será difícil. Es casi imposible hacer una película, es algo muy, muy, muy difícil, muy dispendioso, es costoso, aunque cada vez menos es costoso hacer una película. Pero yo también decidí, digamos, volver a Colombia porque para mí era más fácil poder producir acá que en otras partes. Digamos que por un lado en Colombia no tenemos una verdadera industria, o apenas la industria cinematográfica está empezando y eso hace que las cosas sean más difíciles, que la gente le apueste menos al cine, tanto digamos lo público como lo privado, aunque en los últimos años pues el Estado, digamos, le ha apostado mucho al cine y al audiovisual en general, pero todavía falta. Pero por otro lado somos pocos todavía, entonces eso hace que sea más fácil dirigir. Por ejemplo, yo creo que yo acabando de salir de la universidad en España hubiera podido dirigir un documental del tamaño de Carta a una sombra, o dirigir en general. Seguramente me hubiera tocado hacer otras cosas antes de llegar a lo que yo directamente quería hacer. Lo que pudiste hacer aquí. Entonces tiene como esos dos lados. Por un lado no hay una industria consolidada, pero por otro lado no somos tantos y entonces no hay tanta competencia. Claro. Y tengo entendido que estudiaste cine de ficción. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de estudiar cine de ficción pero hacer documentales, o sea, producciones basadas en la realidad? Sí,
sí, de hecho, pues yo no sé mucho no sé mucho de documental. No, lo que sé, digamos, lo he aprendido como de forma muy empírica y pues, no sé, o sea, dudo mucho, digamos, de si seguir ese camino del documental. Creo que lo que te decía antes, lo que he hecho, lo he hecho también porque se me ha presentado de esa manera. Pero me gustaría mucho pues empezar a hacer ficción y dedicarme más de lleno a la ficción. Creo que los documentales, digamos, que he hecho de alguna forma tienen mucha influencia de la ficción, sobre todo en su estructura, digamos, del guión, en los giros, en cierta forma de filmar, sobre todo en The Smiling Lomana. Creo que lo que yo había aprendido de ficción y lo que yo sé de ficción o lo que he visto en películas, porque he visto muchas más películas de ficción que documentales, de alguna manera aparecen en esa película. Entonces sí, es una casualidad, digamos, no es algo tampoco que yo haya querido, simplemente las historias llegaron en forma de documental. Claro. y las grabé de esa manera. Y pues siendo reconstrucciones, por ahí dicen que la vida no es como pasó, sino como uno la recuerda. ¿Cómo juegan ahí la memoria y la realidad en ambas películas? Sí, y en ese sentido, digamos, el documental tiene mucho que ver con la ficción también. Todo el mundo cree pues que el documental es la representación más fiel de la realidad, y muchas veces muchos de los comentarios que uno recibe es: no, esto no pasó así, esto no fue exactamente así, esa persona está mintiendo. Y no necesariamente los testimonios de las personas mienten, cuentan su versión de la realidad, porque no existe, digamos, una verdad absoluta sobre cómo suceden las cosas. Y en el caso de estos dos documentales es lo mismo. Creo que de alguna forma el archivo es una manera en la que uno está tal vez más cerca a una especie de verdad. Digamos que en el archivo uno puede comprobar si ciertos datos, por lo menos, sí ocurrieron. Pero en The Smiling Lombana, por ejemplo, hay un juego con la verdad y la mentira, porque en el caso de Tito Lombana, pues es un personaje en donde uno no sabe si está diciendo verdad, si está diciendo la verdad, si están diciendo la verdad. Hay muchos mitos alrededor de ese personaje. Entonces también uno juega un poco con la verdad y la mentira, y eso juega a tu favor también. Y muchas veces en el documental uno tiene que priorizar algunas cosas o incluso ficcionar algunas cosas. O sea, el documental también es una... como una creación que también haces. Sí, es una puesta en escena, pero la vida, también la realidad, hasta qué punto pues es real. También la vida es una ficción, una interpretación de las cosas. Sí, cada vez se mezclan más la ficción y la realidad. Ahorita hablábamos un poco de producir películas en Colombia. ¿Tú crees que una película cambia si la dirige una mujer o un hombre, por ejemplo? Yo creo que no. Yo muchas veces, pues creo que uno puede hablar como de sensibilidades o de maneras o de miradas, pues, pero muchísimas veces me ha pasado que veo una película y tengo la certeza de que quien la dirigió es una mujer, y voy a mirar y es un hombre, o viceversa. Entonces, no sé, es raro porque, por ejemplo, en literatura sí me pasa, pues cuando leo un libro de una mujer me siento mucho más identificada, pero seguramente es porque he leído menos que lo que he visto. Entonces no creo, sí creo que seamos distintos hombres y mujeres, pero creo más bien en una variedad de puntos de vista y de miradas. Digamos que entraría más a jugar una sensibilidad que el género. Yo creería que sí. Yo creería que sí. ¿Y cómo has percibido esa sensibilidad o la identificación que han tenido los diferentes públicos con tus películas, o qué percepciones has recibido? Pues en general han sido películas que el público ha recibido muy bien.
Yo me preocupo mucho por el público también, digamos. Quiero hacer películas que sean entretenidas, que sean emotivas y no por eso tontas, pues, intelectualmente, pero Claro. sí que te involucren de alguna forma y que generen un interés en el espectador. Y en ese sentido creo que con ambas películas sí hemos logrado como esa atención del espectador y esa emoción del espectador hacia las películas, pero no sé si eso tenga que ver con una sensibilidad femenina, no creo. Incluso Andrés Porras, el editor con el que trabajé en The Smiling Lombana, dice que yo soy absolutamente masculina. No tengo ni idea, pues puede ser, no lo sé, no creo que sea una cosa que tenga que ver con el género. Sí, y la identificación pues va en otras cosas, pienso yo también. Y ambas películas pues dan cuenta de una realidad colombiana. En ese sentido, ¿cómo incluir una narrativa como tan personal y biográfica aspectos referentes a la violencia y a la situación del país, como de una manera tan fluida? No sé muy bien, pero para mí siempre es muy importante que a cualquier película la atraviese el contexto en el que eso sucede, porque digamos de alguna forma la universalidad de las historias está en su particularidad, pero también está en el contexto, y en estas dos películas mucho más. No sé muy bien cómo logramos esa mezcla. Es un trabajo muy riguroso también de guión. ¿En qué momentos seguimos una historia que es un cuento que nos están contando? Y en qué momentos esa historia se detiene de alguna forma para contarnos detalles históricos que finalmente enriquecen el relato central. Pero pues eso es como... creo que es el resultado como de mucho trabajo en el guión, en la estructura de la película, a ver cuándo podemos detenernos en el contexto histórico y cuándo regresar y qué tanto de ese contexto histórico queremos dar sin volvernos, digamos, un documental de National Geographic donde se explica detenidamente cada aspecto. En ese sentido yo creo que entre Carta a una sombra y Smiling Lombana hay una diferencia, y es que Carta a una sombra es mucho más apegado a la historia como tal, y además Miguel es historiador, entonces creo que eso se nota mucho en la película y se agradece, pues. Y en The Smiling Lombana es más una reflexión alrededor de la historia que está sucediendo y que es contada de forma muy tangencial, pues. Y para The Smiling Lombana tú hiciste todo, pues escribiste el guión, dirigiste, fuiste la productora. Miguel fue el productor, bueno, yo también coproduje con él, pero digamos hicimos el trabajo juntos, y sí, yo dirigí y escribí el guión, aunque obviamente pues recibí muchas ayudas y para el guión pues tuve una tutora, etcétera. Claro. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Corre la cinta fue realizado por Luisa Fernanda Orozco y Daniela Nao, con la dirección de Alejandro González y la grabación de David Berrío. ¿Qué? Si no estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia.